Ya, ya vimos el tono. Buenas tardes, ingeniero. Ahorita ¿Ya no vimos esto? solo vimos la ponderación, ingeniero. A ver, empezaremos a apurar. Ya creo que hemos abierto. Informática. Ya. Informática. La informática es aquella ciencia que se ocupa del estudio de la información. Está formada por dos palabras. Información, mática, automática. ¿Ya? Entonces, como tenemos, pues ya habíamos visto estos datos, informar. O sea, yo tengo, pues, en la ciencia que se estudia. Y veamos cómo vamos a hacer esto. Tomamos informática y va a entrar, tengo para resolver un problema. Tengo datos de entrada, la informática y el resultado de información. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para resolver un determinado problema específico. ¿Ok? Entonces va a ser la ciencia que se ocupa pues, de estudiar la información. Pero veamos qué es información. Y veamos cuáles son los problemas de la informática. Problemas de la informática. La informática tiene tres tipos de problemas. Por un lado, los almacenamientos o memoria. Uno. Dos, tenemos que resolver el problema de los cálculos. Y tres, tenemos que resolver el problema de los programas. ¿Qué son los programas? Los métodos que permiten resolver un problema. Bien, entonces, veamos cada uno de ellos. Los almacenamientos o memoria. Entonces pues, entonces un problema de informática, si queremos resolver un problema, es que tenemos que hacerlo mentalmente. Entonces, tenemos que hacerlo mentalmente. Por ejemplo, si yo quiero resolver un problema de física, tengo datos, de entrada, un método para resolver y de salida un resultado. Inicialmente, si nos vamos un poco a la historia, vamos a ver, pues, nos damos cuenta que los primeros individuos almacenaban como los problemas, resolvían todos los problemas mentalmente. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasaba si un individuo iba a la guerra? Si un individuo iba a la guerra a pelearse con la tribu vecina, le borraban todo su conocimiento de un cachiporrazo y se perdía para siempre. Lo mismo sucede cuando tenemos nosotros un pariente, fallece y perdemos todos los datos. Entonces, ¿cuál va a ser una herramienta para poder guardar los conocimientos? Una herramienta es el papel. ¿Qué fue el papel? Era una lámina de celulosa donde se podía escribir símbolos. Y a partir de ahí tenemos pues la Biblia, tenemos Don Quijote, etc. A pesar de que ese individuo está muerto, tenemos siguiendo el conocimiento. Bien. La segunda cosa que nos pide la informática son los cálculos. Los cálculos nos permiten resolver un problema. Entonces, fíjense, en la antigüedad estaban los cálculos por las personas mayores. Que estaba hecho por las personas mayores.
porque y ellos no confiaban que otros se lo hagan los cálculos. Entonces, bien, entonces, ¿cuál fue ¿por qué? Porque había que hacerlos mentalmente. ¿Sí? Además, fíjense cómo eran los cálculos. Supónganse que los romanos quisieran sumar, pues, 3, que es 3i, más 5, que es una b, y nos daba 8, que es una b chica. Y no, 3, 8, que es una b con 3. Le sumo otros 2, nos da 10, que es una x. Entonces hay que hacerlo mental. Entonces, una de las primeras herramientas fue el ábaco. ¿Qué era el ábaco? El ábaco con los chinos hace 2000 años antes de Cristo. Espérenme un ratito. Hola, Chari. Hola. Te, te hablo tras que salga de clase. Estoy bien. Te hablo en media clase. Dentro de un ratito. Te hablo en unos 40 minutos. Ya. Bien. Una primera herramienta fue el ábaco, por los chinos 1200 antes. ¿En qué consistía el ábaco? Unas varillas de alambre donde habían botones que se subían y se bajaban. Todavía usan los chinos el ábaco. Con el ábaco se podía hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Bien. Luego, en los cálculos tenemos otro tipo de máquina para hacer los cálculos, otro tipo de herramientas, fueron los logaritmos naturales con Napier en 1550. ¿Sí? ¿En qué ayudaban los logaritmos naturales? Pues las multiplicaciones se transformaban en sumas y las divisiones se transformaban en restas. Pero la primera máquina fue la máquina de Pascal. Y esta máquina era una máquina de calcular de Pascal, llamada Pascalina en la ciudad en Francia. Es una máquina de engranaje, de paso 10. ¿Qué significa de paso 10? Que cada 10 dientes de un engranaje movían 10 dientes del engranaje siguiente, porque estamos en sistema decimal. Mueven un diente del engranaje siguiente. Y con esto se pudo hacer, con esta máquina llamada Pascalina, se pudo hacer sumas y restas. Y actualmente esta máquina está almacenada en el Museo de París. Si alguna vez ustedes viajan en Europa, si van a entrar seguro al Museo de París, la van a encontrar la máquina original de Pascal. Más tarde, otro individuo llamado Ley, puede pasar a la siguiente hoja. Otro Ley. De 1606 a 1717 preparó la calculadora universal. Y a la calculadora. Por favor, ¿quién está allá? La calculadora universal. Y con la calculadora universal nos permitía ya hacer las 4 operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. Lo único que le puso pues, fue un desplazador nada más. Y de esa manera, haciendo suma y resta, pudo hacer multiplicaciones y división. Bien. Bien. Y por último, un individuo llamado Patricia, en 1650, acomodó los logaritmos para hacer llamada la regla de cálculo, que fue hasta hace 40 años, era la herramienta de los ingenieros. La regla de cálculo es una
regla superior con escala logarítmica y una regla móvil que también con escala logarítmica, moviendo entre ambos, entonces se podía hacer multiplicaciones y divisiones, porque las multiplicaciones que son sumas de segmentos. Las multiplicaciones se transforman en suma, entonces puede ser suma de segmentos, y las divisiones restas, que se puede hacer resta de segmentos. Fíjense que todavía yo he enseñado reglas de cálculo aquí en la universidad al decano anterior y al decano actual, a Pedraza. Yo le he enseñado todavía. Trabajábamos con reglas de cálculo cuando eran mis alumnos y yo le he enseñado todavía reglas de cálculo. Bien. Porque antes el ingeniero trabajaba puro reglas de cálculo. Bien, hasta ahí ya tenemos el problema de los almacenamientos o memoria. La herramienta se usaba el papel y la herramienta de cálculos que podíamos usar pues, por la regla de cálculo o la máquina de Pascal. El tercer problema son los programas. Entonces, ¿qué es un programa? Es un método para resolver un problema. Un programa, pues, es una secuencia de instrucciones, datos, que procesados en secuencia de tiempo nos permiten resolver un problema. Ese es un programa. Bien. Entonces, ¿cuál fue una de las primeras máquinas que podía resolver un método o un problema? ¿Quién lo preparó? Pues un señor Jaguar entre 1752 y 1834, en la época que nació la República. ¿Sí? Y él hizo la primera máquina programada, la primera máquina donde yo podía meter un método de resolución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo él siguió? Por las tejedoras. O sea, se preparaban máquinas de tejer y para cada tejido había que hacer una máquina distinta. Entonces, ¿y por qué no hacer una máquina donde podremos almacenar pues, el programa o el método de trabajo y tener distintos tejidos? Entonces, este señor francés, también Jaguar, empezó a trabajar con eso y se dio cuenta por los mismos lazarillos que había. ¿Quién era un lazarillo? Era un individuo que tenía un monito con su pluma y una máquina con una manija que al dar vuelta producía una melodía, música. La música la producía a partir de un rodillo que tenía puntas y pues láminas de metal, de hierro, para producir pues la nota. Bien, entonces él salía el domingo y los niños le daban limón. Entonces se colocaba en la plaza en Francia, en su plaza, pero pasaba un tiempo y ya los niños conocían la melodía, entonces él el próximo domingo cambiaba el rodillo, cambiaba el programa, producía otra melodía y otra vez empezaba a andar el dinero. Entonces con esa idea ya dijo, vamos a hacer una máquina donde coloque un rodillo, pero hacer estos rodillos era difícil. Entonces él preparó, en vez de hacer un rodillo con punta, él preparó pues, lo hizo en una lámina de cartón con perforaciones, en vez de puntas, perforaciones. Bien. Y a partir de esas perforaciones él colocaba, pues, colocábamos con la fibra todavía, él colocaba, pues, el programa del tejido. Ahí. Entonces, luego, fíjense,
si el programa era muy largo, entonces él lo puso en cintas de cartón, o sea, una cinta de cartón larga, unida, los dos extremos. Y los datos los metía por tarjetas perforadas. Hay problema con esto, ya. Bien. Entonces, de esa manera, ya tenemos los tres problemas y las herramientas que permiten resolverlo en forma automática. Bien. Pasemos ahora sí a la otra hoja. Bien, entonces, para eso vamos a definir un nuevo concepto que se llama máquina. ¿Qué será una máquina? Es un conjunto de herramientas, ¿sí?, sistematizadas que nos permiten resolver un problema, ¿sí? Entonces ya no es una sola herramienta, sino un conjunto de herramientas sistematizadas con un sistema, ¿sí? Y veamos computador y veamos su historia. Bien, entonces, ¿quién fue el primero que hizo una máquina computadora? Fue un señor, según la historia, llamado Charles Babbage. Entre 1792 y el 1877 vivió Charles Babbage. Y fue el primero en construir el primer computador. ¿Sí? El primer inventor que preparó un computador histórico. Entonces, él estaba en Francia. Tiempo estaba en Francia. Él preparó dos máquinas. La primera, la llamada máquina diferencial. Y posteriormente una segunda máquina, que era la máquina analítica. Bien. A este señor lo contrataron la nobleza francesa. La contrató la nobleza. ¿Ah? ¿Ah? A ver, espera un ratito. ¿No? Bien. Entonces este señor estaba con la nobleza francesa y todo el mundo, en ese tiempo los reyes estaban en guerra, igual que ahora, peleándose entre países vecinos. Bien, entonces primeramente Charles Babbage hizo una máquina para encontrar la trayectoria de los cañones. Ustedes han visto en física la trayectoria de los cañones que se apuntan hacia arriba, ¿no? Entonces había que hacer, se preparaban no los cañones en serie, se moldeaba un tubo grueso en bronce que era el cañón, ¿sí? Y para cada cañón había pues que probarlo para ver y calibrarlo. Bien. Entonces, para trabajar con esto, pues Charles Babbage prepara su máquina diferencial, que permitía calcular la trayectoria de los cañones. Pero luego él vio que podía hacer cálculo diferencial con eso. O sea, derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales. Por eso es una máquina diferencial. Fíjense que ya hace tiempo ya estaba Newton y ya sabían cálculo integral, ¿no? Ustedes ya han visto cálculo 1 y cálculo 2, ¿no? Entonces ya la máquina diferencial de Charles Babbage ya podía resolver problemas de cálculo diferencial, límites, derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales. Bien. Con esto este señor quiere preparar la segunda máquina, la máquina analítica. Y la máquina analítica pues es un verdadero computador.
Por eso, Charles Babbage es un verdadero computador. Bien. Por eso Charles Babbage es considerado pues, el padre de la informática. ¿Me están escuchando? Charles Babbage es considerado el padre de la informática. ¿Por qué es considerado el padre de la informática? Porque él dio las bases teóricas de cómo funcionan los computadores actuales. ¿Sí? Entonces, para resolver. ¿Y cómo resolvía un problema? Había que hacer una máquina sencilla, o el programa hacía, pues preparaba la primera instrucción y luego preparaba la segunda, la tercera, la cuarta, hasta obtener el resultado. ¿Bien? Y aquí tenemos el proceso de Charles Babbage, su máquina. Tenemos pues una entrada de datos para hacer las operaciones. Tenemos pues una unidad de proceso, un cuadrado grande y una unidad de salida para obtener resultados. Pero dentro del proceso tenemos el almacenamiento, tenemos las tres herramientas del computador, los almacenamientos, los cálculos y una unidad de control a donde guardar pues los programas. Ese es el gráfico de la máquina analítica. ¿Quién ayudó a resolver el programa? Fue una señora, su pareja llamada Ada Augusta Bayo. Entonces ella propone las instrucciones del programa para esta máquina analítica. Por lo tanto, se la considera la primera programadora. Bien. Pero ¿se llegó a hacer completamente esta máquina? No. ¿Por qué? Porque ¿quién creía en ese tiempo que se podía hacer una máquina que pudiera resolver cualquier problema? Para que resuelva cualquier problema, la misma máquina, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no le dieron más dinero a este señor, porque se encontró dos problemas básicos. Uno, problema tecnológico. Había que mover los engranajes de esta máquina para hacer los cálculos. Y para eso se necesitaba pues un motor a vapor de una locomotora. No había motor eléctrico en ese tiempo. O una caída de agua. Bien. El segundo problema era económico. Ya no le querían dar pues dinero a este señor. Se cansaron, porque para hacer una máquina absurda. Y además él planteaba otra máquina más. Él planteó una máquina que pudiera, que si un individuo, un científico fallecía, entonces esa máquina podía todavía comunicarse con el conocimiento de los muertos. Es una máquina que podía comunicarse con los muertos. Entonces eso es un absurdo, ¿no? Pareciera que es un absurdo, pero eso es lo que se llama ahora inteligencia artificial. Ya él planteó el concepto de inteligencia artificial. Fíjense, no había motor eléctrico. Bien. Pero posteriormente, seguimos con la historia, va a aparecer el motor eléctrico. Ya hay una máquina, en vez de ser una máquina a vapor, aparece el motor eléctrico. Bien. Y el motor eléctrico, pues, es un motor que si hay corriente, funciona. Si se corta la corriente, no funciona. O una lámpara de luz, si se da corriente, alumbra. Si no se da corriente, pues queda apagada. Entonces hubo un individuo llamado Bull que preparó el álgebra de la lógica. La lógica, si yo tengo un interruptor,
Si yo pongo el interruptor en on, o sea, lo prendo, funciona el motor, se prende poco. Si lo llevo al otro sentido, off, se corta la corriente eléctrica, se corta el motor. Entonces, esa es la lógica que puedo considerar, ¿se escucha? O verdadero o falso. Entonces, hay un individuo llamado Bull, hace un álgebra. ¿Qué es el álgebra de Bull? Es el álgebra. Ingeniero, disculpe que lo corte, se va a cortar el Zoom, ¿podríamos volver a ingresar? Ya, volvemos a ingresar. Valentina, agarra tu celular, anda abajo, está mamá. Anda abajo con mamá. Agarra su celular, vaya con mami, vaya con mami. Bien, podemos continuar. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, Bull hizo un álgebra para verdadero y falso, o 1 y 0. ¿Sí? Entonces hizo el álgebra de Bull y después esta álgebra es como trabajan los computadores. Con esta álgebra de Bull. Bien. Y usando verdadero o falso. Bien. Entonces, posteriormente, ¿dónde es lo que avanzó la tecnología? En un país llamado Estados Unidos. En Estados Unidos, en 1877, por ahí, era colonia inglesa. ¿Sí? Entonces, pero se había que resolver un problema.
¿Qué había que hacer? El problema tenía que viajar en barco, en velero, a Londres. En Londres esperar que la corte lo resuelva. Y allá otra vez regresar en barco hasta Nueva York, Washington, hasta Nueva York. Y luego dicen, eso tardaba meses. Entonces se cansó ese pueblo y dijo, se independizó, los votó a los ingleses. Y dijo, desde ahora en adelante ya los problemas los vamos a resolver acá en nuestro país, en vez de que vaya hasta las cortes inglesas. Bien, entonces, y George Washington, primer presidente, prometió pues a realizar eso, resolver los problemas de forma inmediata. Pero para resolver un problema de un pueblo, ¿qué se necesita? Se necesita preguntar cuáles son sus problemas, ¿no? Porque si nosotros resolvemos un problema sin preguntarle qué es lo que desea el pueblo, es una dictadura, ¿no? Como era de los reyes. Entonces Washington dijo, vamos a preguntar al pueblo cuál es su problema. ¿Y cómo se pregunta al pueblo? Se pregunta al pueblo haciendo censo. Porque son millones de personas. Y ya los ingleses se habían apoderado casi todo del hemisferio del norte, siempre han sido colonialistas, ¿no? Pasaron a los españoles, se apoderaron casi del hemisferio del norte. Bien, y el censo se hacía cada 10 años. ¿No? Que son millones de personas, había que preguntar a varios millones de personas que estaban en el territorio. Y luego, pues, resolver el problema, aceptarlo. Por ejemplo, para 100 acres, ¿cuántas mujeres habían? ¿Cuántos niños habían? ¿Cuántos hombres habían? ¿Cuánto estaba cultivado? Otra tabla, ¿cuántas vacas tenían? Son de 100 acres. ¿Sí? Entonces, pues, cada vez había que hacer todo eso. Había que leer millones de papeletas con los resultados. Por lo tanto, los censos se hacían cada 10 años. Cada 10 años se preparaban los censos. ¿Y por qué se hacían cada 10 años? Porque se tardaba otros 10 años en procesarlo. Pero sería útil en 10 años, tal vez las niñas ya eran madres, pero esa información servía. Entonces así se va haciendo, todos los años terminados en 0 se hacía un censo. Bueno, el censo de 1880 tardó 10 años. Pero como ellos eran unas personas que trabajaban con mucho antes lo preparaban, se preparaba el censo de 1890. Se empezó a preparar también 10 años antes. Y se contrató al judío joven. Y él estudió para acortar el censo. Y empezó a estudiar y se dio cuenta, si yo aumento el doble de personas para hacer el censo, no voy a cortar el tiempo a la mitad. Entonces empezó a buscar otros métodos, ¿sí? Para hacer este censo. Entonces, pues, buscó a Yagüe, buscó a Bull. Entonces, buscó en la historia cómo hacerlo. Entonces, él dijo, pues, ¿a dónde vamos a almacenar los datos? En vez de almacenar en papel, almacenaremos algo llamado tarjetas perforadas de cartón, usando agujeritos para almacenar los datos, ya tanto alfabéticos como numéricos. Y estas tarjetas se pueden leer rápidamente. Al comienzo se leían 300 tarjetas por minuto y al final se llegó a leer pues, 1200 tarjetas por minuto. Había una máquina donde estaba llamada tabuladora,
Era leía las tarjetas pues, y contaba de acuerdo a un programa, el tabulador. ¿Redujo algo el censo? Sí, pudo reducir de... Entonces, fíjense, las máquinas programables llamadas tabuladoras, que son programas de cintas de cartón, ¿sí? Y se pudo reducir, pues, el tiempo de proceso de 10 años, de 10 años a solo 10 meses. A los 10 meses ya lo tenía el censo concluido y se había que hacer una tabulación de nuevo. Entonces, ¿qué hacía? Había que, con las tarjetas que ya estaban perforadas, había que hacer pues el programa nomás, en cinta de cartón se procesaba y en pocos días ya tenían resultados. Por eso puedo reducir de 10 años a 10 meses. Entonces, este señor dijo en qué lo patentó en primer lugar. No vaya a ser que otro se lo gane el invento. Y él dijo, ¿y dónde lo podemos usar? En un lugar donde haya millones de transacciones. ¿Y quién tenía millones de transacciones? Los bancos, ¿no? Los bancos. Entonces, pues, los bancos usaban pues millones de transacciones. Bien. Entonces, pues se lo vendió a dónde lo llevó? A Europa. En Europa, el poder del mundo estaba en Europa, recién estuvo después de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en América. Se lo lleva a Europa y allá lo vende a los bancos. Bien. Porque los bancos nunca podían hacer el cierre de los bancos, porque eran millones de transacciones y no, era muy difícil hacer. Y en eso pues se vino la Primera Guerra Mundial. Y posteriormente pues la Segunda Guerra Mundial. Acá en la Primera Guerra Mundial aparecieron pues nuevas tecnologías. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial aparecieron los aviones, aparecieron los tubos de vacío y un montón de otras cosas más. Entonces apareció en 1905, apareció el tubo de vacío. Bien. Entonces, uno de los primeros que influyó fue un señor llamado Alan Turing, que preparó la solución llamada la solución algorítmica. Y decía, un teorema decía, un teorema tiene una solución algorítmica si es que se puede construir una máquina de Turing que pueda, pues, donde pueda procesar esta máquina, instrucción por instrucción, nos permite procesar instrucción por instrucción. Podría ser procesar solo una instrucción a una instrucción, la siguiente instrucción hacia adelante o una instrucción hacia atrás. Bien. El otro computador que apareció, uno de los primeros, fue el Mark I en la Universidad de Harvard, por Howard Aiken en 1937, al terminar en plena guerra. ¿Sí? Y este fue fue la primera máquina pues electromecánica. ¿Por quién fue planteado? Fue primera electromecánica, esta usaba más o menos 4037 tubos de vacío. Y calentaba mucho, lógicamente, y podía tener variados motores y se quemaba en una máquina. Otra segunda máquina fue la máquina, pues, fue
fue pues, el ABC, preparado pues con Atanasoff Berry, el ABC, en 1939. ¿Qué era el ABC? Atanasoff Berry Computer. Estos eran dos viejos de rusos. Entonces, y ellos pues empezaron, construyeron esta máquina del ABC, que es considerada la primera calculadora electrónica. Junto con este señor, sus alumnos eran pues, sus alumnos eran John Nauchi y John Presperekit. Y ellos construyeron el primer computador digital que fue el ENIAC en 1940. Y este fue pues el primer computador digital. ¿Okay? Entonces ahora vamos a mirar cómo estaba formado ese computador digital. Entonces tenemos el ABC por Atanasoff Berry 37, habíamos dicho, y el ENIAC por John Ekit, ¿sí? El 39, 2 años después. Que era el computador pues digital. Bien. Entonces esta máquina ya habieron estos dos señores pudieron construir la máquina, pero para construir la máquina, los datos a dónde lo tenían, los colocaban, los almacenaban en tarjetas perforadas, como ya habíamos visto, y en cintas de cartón. Mientras que los programas en cinta de cartón, dos métodos distintos, mientras pues los datos en tarjetas perforadas en sistema decimal, y los programas en cinta de cartón que eran pues agujeros, eran una cinta con agujeros que estaban pues en dos formatos. A esos dos formatos los llamó pues, estos señores lo llamaron con el nombre de memoria. Entonces, ¿qué es una memoria? Los datos almacenados y los programas almacenados. Los datos almacenados en tarjetas perforadas y los programas almacenados en cintas de cartón por agujero. Bien, pero hubo un individuo llamado John von Neumann, un jovencito danés, que hace un postulado, el postulado de John von Neumann, en 1940, en plena guerra. Y él dice, ¿para qué dos formatos? Pongamos un solo formato. Y él plantea, tanto los datos como las instrucciones de programa deben estar almacenadas en un solo formato, en el mismo formato. ¿Y qué formato vamos a usar? ¿El decimal o el binario? Y vamos a usar pues un formato numérico de datos, un solo formato y el formato numérico de datos. Tanto pues los datos como los programas en el mismo formato. Ese es su postulado de John von Neumann. Bien. Él fue postulado nomás. Y aconseja ahora para el almacenamiento de memoria el formato numérico binario. ¿Por qué? Por facilidad tecnológica. El decimal era más complejo. Entonces, de los dos, en vez de decimal binario, usaríamos el sistema binario. ¿Sí? Por eso, este señor von Neumann es considerado el padre del computador digital. Y hasta ahora, seguimos usando el concepto de von Neumann en la actualidad con los computadores actuales. Y seguimos llamando memoria todos los datos de instrucciones de programa en el mismo formato numérico y en binario actualmente.
Y es considerado padre del computador pues, digital. Pero recién, 10 años después, el año 1951, entonces se prepara el computador, pues, se prepara un computador que pudiera trabajar por el concepto de John Browning, el 52, en 1952, 10, 12 años después, se pudo construir un primer computador que trabaja por el concepto de John Neumann y se lo llamó Eduard. ¿Sí? Y ya un año antes, en 1951, se preparó el Univac 1, que fue el primer computador que se entró a la venta, ya a comerciar a la venta. ¿Sí? Entonces, esa es toda nuestra historia del computador. Nuestra historia, pues, prehistórica. Para empezar ahí con el nacimiento de la informática. Pero ahora vamos a hacer una clasificación de los computadores. Clasificación de los computadores. Y decimos, vamos a ver este nuevo tema, histórico. Clasificación de los computadores según la historia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que hay muchos criterios, varios criterios, para poder clasificar a los computadores en la historia, o actualmente. Y vamos a ver un primer criterio. Un primer criterio de clasificación es el llamado generación de los computadores. Entonces, este criterio clasifica históricamente los computadores según su generación. ¿Y qué será la generación de los computadores? Una generación de los computadores es cómo evolucionaron los computadores a través de la historia. Estamos haciendo una clasificación histórica. Entonces, a medida que avanzó la historia, los años, cómo evolucionaron los computadores. Es una generación. Bien, entonces los hay de primera generación. Duró 10 años esta primera generación, desde 1945, después que terminó la guerra, hasta 1955. ¿Cuáles fueron sus características? Circuitos electrónicos a base de tubo de vacío. O sea, un tubo de vacío era una válvula de vacío, era el tamaño de una cuarta, donde había un cátodo y un ánodo, ¿sí? Se calentaba incandescente y los electrones viajaban, se desprendían del cátodo y servían de válvula. Entonces, conducían la corriente, dependiendo cómo se electrificaba el cátodo, cómo se electrificaba el ánodo, perdón. Entonces, si no había corriente, que usaba el cátodo al ánodo. Si le poníamos al ánodo corriente, ya no había conducción de la corriente. Entonces, eso podíamos creer que era binario, ¿no? Era binario. Entonces, y los equipos al tamaño de una cuarta, más o menos, de vidrio, ¿no? ¿Cómo eran? Equipos muy grandes, ¿sí? Del tamaño de un edificio. Grandes consumos de corriente eléctrica. Problemas, por lo tanto, como calentaban de refrigeración. ¿Sí? Lógicamente costaban mucho si eran al tamaño de un edificio. ¿Sí? Bien, la programación era difícil de programar. La programación se hacía en un lenguaje primitivo como el lenguaje binario. Entonces, pero fueron vendiéndose a la banca estos computadores. Con el nivel 1, el primero. Entonces, fue pasando el tiempo y aparece la segunda generación los próximos 10 años, entre 1955 a 1966. Aparecen
aquí un nuevo circuito. Los circuitos electrónicos a base de circuitos integrados. A base no de circuitos integrados, a base de transistores. Entonces, ¿qué? El transistor era, pues, se achicó una válvula vacía. ¿Y cómo se achicó la válvula vacía? En una plaquita de medio centímetro cuadrado de silicio, se le colocaba un punto de arsénico de boro. Y eso hacía que si la placa de abajo de silicio se le ponía corriente, no conducía la corriente eléctrica. Si le quitaba la corriente ahí, producía había conducción. ¿Sí? Entonces eso era pues un circuito integrado. ¿Sí? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Equipos más pequeños, menos costosos, al alcance ya de las grandes empresas. ¿Sí? Los bancos, ¿sí? Usaban ya algo llamado lenguaje de alto nivel. Entre los lenguajes de alto nivel iniciales, primitivos, están el Fortran y el lenguaje Cuyo Fortran y el lenguaje COBOL. Bien. Las Naciones Unidas les regaló a Bolivia un IBM 1620 de segunda generación que estuvo vivo hasta 1990. ¿Y a dónde estaba? ¿Dónde se colocó? En Bolivia, en La Paz, ¿no? Antes La Paz era, Bolivia era solo La Paz, ¿no? En la capital. Bien, posteriormente aparece la tercera generación de los computadores. Entre 1965, los 10 años, hasta 1980. 1965 al 80. 60 hasta 75. Del 65 al 75. Entonces, ¿cuál era circuitos electrónicos a base de circuitos integrados? Fíjense que ya, ¿qué hubo con el país? Vamos hablando con el país. Con el país, pues, Bolivia, y con la universidad. La universidad tuvo un equipo de tercera generación. Hubo la revolución, hubo el problema del socialismo a partir del 900. ¿No? Entonces, el primer país comunista, socialista fue la Unión Soviética. ¿Sí? Con Stalin, tuvo muchos años. Y el otro fue Alemania, ese era el socialismo de izquierda, ¿no? Y el socialismo de derecha, Hitler, ¿no? Hitler, pues, lo confinaron preso y él empezó a leer acá los varios y hizo un socialismo de derecha sobre la raza alemana. Y Stalin era sobre el proletariado, ¿no? Los dos eran socialistas. Y aparte estaban lo que algunos le llaman derecha, que son los judíos, ¿no? El capitalismo. Ya no querían nada de reinado, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces Bolivia recibió, hubo la pelea de ahí cuando asesinaron a Che Guevara, todo eso. Y en 1970 pues quedó el general Hugo Banzer, presidente, segundo presidente cruceño de toda la historia boliviana. Y como se cerró la universidad cerca de 3 años, los militares devolvieron la plata, le devolvieron un computador de tercera generación a todas las universidades. Entonces, veamos la familia de los computadores. Nacieron pues acá 3 familias de computadores. Los IBM 360 y 370. Que fue, los IBM 360 fue el primer conocido macrocomputador. Este computador era tan poderoso que
pues, podía hacer multiprogramación. ¿Qué significaba multiprogramación? Siendo el computador tan poderoso, podía coger 2, 3, hasta 4 programas al mismo tiempo. Eso. Y después apareció el PDP de la digital, que salió de la NASA, que fue el primer mini computador. Este usaba pues tiempo compartido. ¿Sí? Sí, era tiempo compartido. Era una secuencia de pedazos de programa. Primero cogía el segundo en cola. Primero cogía un pedazo de un programa, luego un pedazo del segundo programa, luego un pedazo del tercer programa, un pedazo de 4 programas, hasta cerca de 10 a 20 era la cola, 30. ¿Sí? Entonces, eso se llamaba tiempo compartido. Entonces, él compartía, era rápido, compartía su tiempo. Y la universidad tuvo pues un PDP 1145. Lo compró en el año, se lo dieron en el año 74 con el gobierno, como mantuvo la universidad cerrada y no pagó a nadie esos años. Entonces, pues, en vez de devolverle dinero a la universidad, le devolvió computador. Y acuérdense que ustedes, si vemos la historia de los cruceños, que ustedes vienen acá, vemos un cruceño determinante, pues Germán Bush, ¿no? Otro cruceño determinante, ¿quién fue? Fue Bansen, porque siempre Bolivia estaba allá en el altiplano, ¿sí? Miren que los paseños tenemos el primer problema de allá los bolivianos. Ustedes saben que fue la guerra del Pacífico, ¿no? Fue en 1876, más o menos. Bien. ¿Qué pasó de allá? Ellos tomaron Antofagasta. ¿Quién? Los ingleses, ¿no? Por pelea del Cerro Potosí. Querían apoderarse los ingleses del Cerro Potosí. Y en el litoral había pues nitrato de potasio, que era salitre, que lo usaban ¿para qué? Para pólvora y para la agricultura. Entonces cualquier persona podía venir al litoral y recoger nitrato de potasio. El nitrato de potasio no es un mineral, sino lo producen los excrementos de las aves. Y hacía pólvora y traía carbón y había azufre de los volcanes y tenía pues pólvora. Y en 3, 4 lugares del mundo había solamente nitrato de potasio. Entonces ellos se apoderaron de eso, los ingleses. Bien, y ya en 1900, ¿qué hicieron? Y apareció Gabriel René Moreno y le dijo, véndanos a Antofagasta, véndanos en la mitad del litoral. Y lo consideraron pues traidor y tuvo que huir. Pero ya en al año siguiente, los mismos que los persiguieron, vendieron totalmente el litoral en 300.000 libras esterlinas. Y un montón de dinero que se vendió a la familia paseña, inglesas paseñas. Entonces hubo venta del litoral. Y no nos dicen, todavía dice que nos vamos a recuperar el litoral. No lo podemos recuperar, porque fueron los 2 lugares que se vendieron. Los ingleses compraron, los vendieron a Chile con el litoral y a Alaska en el norte, arriba, en el hemisferio norte. Por eso no podemos reclamar. Nos dice que lo vamos a reclamar, no si lo hemos vendido. Y eso nunca nos avisaron a los bolivianos. Yo cuando fui a estudiar a la Argentina, nos hicieron estudiar historia argentina y ahí nos dimos cuenta que habíamos vendido el litoral. Posteriormente, poco tiempo después vendimos el Acre, que era provincia de Santa Cruz. Y luego quisieron vender allá con la guerra del Paraguay. Y si no fuera Germán Bush, no quiso.
Seguimos la guerra y le dieron de pago 2 ferrocarriles, ¿no? El brasilero y el argentino y el camino antiguo de Cochabamba-Santa Cruz. Así avanzó, pues, Bolivia, ¿no? Digo, Santa Cruz, que estamos acá. Bien. Veamos ahora la cuarta generación. Ya le estoy yo sabiendo del tema. La cuarta generación es circuitos electrónicos a base de circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? En el medio centímetro cuadrado, en vez de poner un puntito de arsénico, le ponemos pues 10 o 20 puntitos para tener 10 o 20 transitores ahí. Y salen los circuitos integrados. Los primeros circuitos integrados eran de baja escala de integración. ¿Y cuánto tenían? Tenían del orden de 10 a 20 transitores. Luego aparecieron los de media escala de integración, que tenían más de 100. Los de alta escala de integración, que tenían 10.000. ¿Sí? Y los de muy alta escala de integración tenían más de 100.000. Más de 100.000. Cuando se encontró eso, aparece la cuarta generación, que es circuitos electrónicos a base pues, de circuitos integrados de alta escala de integración, o sea, de más de 100.000 puntitos, o sea, y ya salió otra unidad llamada compuerta lógica. Una compuerta lógica es aquel circuito que puede almacenar o un 0 o un 1. Tenían del orden de 400.000 puntos, o sea, una compuerta lógica estaba formada aproximadamente en ese tiempo por 4 transitores. Bien. Bien, entonces pasemos a la próxima hoja. Bien. Entonces, pues, se postula la quinta generación. La quinta generación fue una generación teórica. Que los japoneses la postularon. Entonces ellos decían que para el año 2000 íbamos a conseguir la cuarta generación, ya vamos 20 años más. ¿Y qué tenía que hacer? La cuarta generación, su propuesta era más o menos del 80, era proceso de imagen. ¿Qué es el proceso de imagen? El que sabemos, ¿no? El que hemos visto, de imágenes. Tenemos dibujos, imágenes, colores, ¿sí? Ese proceso, eso está hecho. Y luego, pues, la comunicación, internet, también lo tenemos ya internet, ¿sí? O sea, podemos internet comunicarnos entre muchos computadores y mundialmente, ¿no? Lo otro que teníamos que hacer era sistemas expertos. ¿Qué es un sistema experto? Un sistema experto es aquel sistema que va evolucionando y aprende de sí mismo. Va aprendiendo con el tiempo. Un ejemplo de un experto es un albañil, empieza ayudante con la carretilla, moviendo la viga, etc. Después ya construye bardas, construye paredes, ya es un albañil. Y por último, sigue él avanzando y es un maestro mayor de obra. Ya solamente él da órdenes a los albañiles y pues a los ayudantes. Si seguimos, tenemos inteligencia artificial. La inteligencia artificial es que una máquina pudiera trabajar usando como lo hace pues la inteligencia humana. Entonces, fíjense, ustedes quieren pisar una cucaracha o cazar una mosca, que calculan una trayectoria y ella se va a otro lado, ya se lanza. Ingeniero, Pero al disculpe mismo que lo lado, corte, se nos va a acabar el Zoom, queda menos de un minuto. ya, entonces hasta aquí vamos a quedar, hasta la quinta generación, ¿ya? Cortamos y terminamos la clase, ¿ok? Está bien, ingeniero. Bien, entonces nos vemos la próxima clase, o sea, el día jueves, ¿no? Sí. Bien.
Hasta luego, ingeniero. Muchas Hasta luego, gracias. ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias.